Bienvenido de vuelta a este canal. Seguimos la lectura del libro El hombre más rico de Babilonia. Parte 10. El babilonio más favorecido por la suerte. Sarrunada, el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba orgulloso a la cabeza de su caravana. Le gustaban los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y montaba con agilidad en su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y las dificultades numerosas. No le preocupaba, las tribus árabes eran feroces y estaban ávidas de saquear sus ricas caravanas, pero no tenía miedo porque sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección. Estaba trastornado por la presencia de aquel joven a su lado que traía de Damasco. Era Haden Gala, el nieto de su socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer alguna cosa por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. Cree que las joyas son adecuadas para los hombres, pensó mirando los anillos y pendientes del joven, y sin embargo tiene el rostro enérgico de su abuelo. Pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo esperando poderle ayudar a hacerse una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Haden Gula puso fin a sus reflexiones. ¿Para qué trabajáis tan duramente, siempre de un lado a otro con vuestra caravana haciendo largos viajes? ¿Nunca os tomáis un tiempo para gozar de la vida? ¿Gozar de la vida?, repitió sonriendo Sarrunada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras Sarrunada? Si tuviera una fortuna como la vuestra, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto, gastaría los shekels tan rápido como cayeran a mi bolsa, llevaría las ropas más caras y las joyas más raras. Esa sería una vida de mi agrado, una vida que merecería la pena de ser vivida. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas, Sarrunada había hablado sin pensar, luego continuó en tono de broma. ¿Y no dejarías un tiempo para trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos, respondió Haden Gula. Sarrunada se mordió los labios pero no respondió. Condujo en silencio hasta que el camino los llevó hasta una cuesta. Allí frenó su montura y señaló hacia el lejano Valle Verde. Mira el valle, mira más lejos y podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrás incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. Así, ¿aquello es Babilonia? Siempre he deseado ardientemente ver la ciudad más rica del mundo, comentó Haden Gula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna. Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora dolorosamente oprimidos. ¿Por qué deseas que su espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le correspondía? Tú y tu padre podéis culminar su trabajo. Desgraciadamente ninguno de los dos tenemos sus dones. Mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los shekels de oro. Sarrunada no respondió pero aflojó las bridas de su montura y bajó, pensativo, por el sendero que llevaba al valle. La caravana los seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde llegaron al camino real y tomando rumbo hacia el sur, atravesaron tierras irrigadas. 3 viejos que trabajaban en un campo llamaron la atención de Sarrunada. Le parecían extrañamente familiares. ¡Qué ridículo! No se pasa 40 años más tarde por un campo y se encuentran los mismos labradores. Sin embargo, algo le decía que eran los mismos. Uno de ellos sostenía débilmente el arado, los otros dos, al lado de los bueyes, se esforzaban, pegándoles en vano para que continuaran avanzando. 40 años antes él había envidiado a esos hombres, qué gustoso habría cambiado con ellos de lugar. Pero qué diferencia, ahora. Se volvió para mirar su caravana con orgullo, sus camellos y asnos bien elegidos y pesadamente cargados de mercancías valiosas provenientes de Damasco, todos aquellos bienes menos uno le pertenecían. Señaló a los labradores diciendo: Aran el mismo campo desde hace 40 años. Se deben parecer.
¿Qué os hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí, respondió Sarrunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento. ¿Por qué no podía vivir en el presente y enterrar el pasado? Vio entonces, como en una imagen, la cara sonriente de Arad Gula. La barrera entre él y aquel joven cínico que estaba a su lado cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era indigno de ellos. Pero debía a Arad Gula algo más concreto que una tentativa a medias. Arad Gula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera, estaban hechos de otra madera. Se le ocurrió un plan de manera repentina. No sería fácil. Debía considerar a su familia y su propio estatus. Sería cruel, haría daño. Pero como era un hombre de decisiones rápidas, abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los shekels de oro? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando, continuó Sarrunada ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú. Cuando la columna de hombres de la que yo formaba parte se acercaba a ellos, Mejido el agricultor se burló de la manera en que labraban. Mejido estaba encadenado a mi lado. Mira a esos tipos perezosos, protestó. El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente, los otros no vigilan que los bueyes no salgan del surco, ¿cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan tan mal? ¿Habéis dicho que Mejido estaba encadenado a vuestro lado?, preguntó Haden Gula sorprendido. Sí, llevábamos un collar de bronce alrededor del cuello, una pesada cadena nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sabado, el ladrón de corderos que conocí en Arrón. En la punta, un hombre al que llamábamos pirata, porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero porque tenía tatuadas en el pecho unas serpientes enroscadas, a la manera de los hombres de mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de 4 en 4. ¿Ibais encadenado como un esclavo?, preguntó Haden Gula incrédulo. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de vos pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podías confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Sarrunada le miró fijamente a los ojos. Podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Contadme cómo llegasteis a ser esclavo. Cualquiera puede encontrarse en esa situación. Sarrunada se encogió de hombros. Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea mató a su amigo. Yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de esclavos. ¡Qué vergüenza y qué injusticia!, protestó Haden Gula. Pero decime, ¿cómo recuperasteis vuestra libertad? Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuemos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los labradores se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó inclinándose. Bienvenidos a Babilonia, gritó, invitados del rey. Os espera en las murallas de la ciudad, donde el banquete ya está servido, ladrillos de barro y sopa de cebollas, y rieron a mandíbula batiente. Pirata se enfureció y les maldijo. ¿Qué quiere decir eso de que el rey nos espera en las murallas?, pregunté. En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que se nos quiebre el espinazo, o tal vez nos peguen hasta la muerte antes de eso. ¿Quién quiere trabajar duramente?, comentó Sabado. Esos labradores son listos y no se rompen la espalda, solo lo hacen ver. No se puede prosperar siendo un gandul, protestó Mejido. Si labras una hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo y da lo mismo si tu amo lo sabe o no. Pero si solo haces la mitad, eres un gandul.
Yo no lo soy, me gusta trabajar y hacerlo bien, pues el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Me ha dado todas las cosas buenas que tengo, mi granja y mis vacas, mis cosechas, todo. ¿Y dónde están todas estas cosas ahora?, se burló Sabado. Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mírame a mí, cuando nos vendan, yo transportaré agua o haré alguna otra tarea fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo transportando ladrillos, y rió estúpidamente. Esa noche me invadió el terror, no podía dormir. Me acerqué a la línea de guardia y cuando los otros se habían dormido, llamé la atención de Godoso, que hacía el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla que creía que si te robaba, además te tenía que cortar el cuello. Dime, Godoso, le susurré, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? ¿Para qué lo quieres saber?, preguntó prudentemente. ¿No lo entiendes?, le supliqué. Soy joven y quiero vivir. No quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. ¿Tengo posibilidades de tener un buen amo? Voy a decirte algo, me susurró en respuesta. Tú eres un buen tipo, no me das problemas. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de esclavos. Escucha ahora, cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, el día siguiente te encontrarás llevando ladrillos, un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbé en la arena caliente mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Mejido de que el trabajo era su mejor amigo me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a liberarme. Cuando Mejido se despertó, le susurré la buena noticia. Un brillo de esperanza nos acompañó de camino a Babilonia. A media tarde nos íbamos acercando a las murallas y podíamos ver las filas de hombres parecidos a hormigas negras que escalaban por los escarpados senderos. Al aproximarnos, quedamos sorprendidos de ver a miles de hombres que trabajaban, algunos cavaban los fosos, otros transformaban la tierra en ladrillos de barro. La mayoría carreteaba ladrillos en grandes cestas por los empinados caminos hasta donde se encontraban los albañiles. Los vigilantes insultaban a los rezagados y hacían chasquear los látigos en la espalda de los que se salían de la fila. Algunos pobres hombres agotados se tambaleaban y caían bajo las pesadas cestas, incapaces de levantarse. Si los latigazos no podían ponerlos de pie, los apartaban de las filas y los dejaban de lado. Pronto caerían cuesta abajo, con los demás cuerpos de esclavos que esperaban junto al camino una sepultura sin bendecir. Me estremecí mirando esta escena, aquello es lo que esperaba al hijo de mi padre si no tenía éxito en el mercado de esclavos. Godoso tenía razón. Atravesamos las puertas de la ciudad y nos dirigimos hacia la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado. Allí, los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros y solo los látigos conseguían que se movieran para que los vieran los compradores. Mejido y yo hablábamos animadamente con todos los hombres que nos lo permitían. Las famosas construcciones de la antigua Babilonia, las murallas, los templos, los jardines colgantes y los grandes canales fueron posibles gracias al trabajo de esclavos, principalmente prisioneros de guerra, lo que explica el trato inhumano que recibían. Algunos también eran ciudadanos de Babilonia y sus provincias, vendidos como esclavos a causa de delitos que hubieran cometido o de problemas financieros. Era costumbre que los hombres se ofrecieran a sí mismos o a sus familias para garantizar el pago de préstamos, juicios legales y otras obligaciones. Por lo que en caso de impago, las personas afectadas podrán ser vendidas como esclavos. El vendedor de esclavos llamó a los soldados de la Guardia Real, que encadenaron a Pirata y le pegaron brutalmente en cuanto protestó. Cuando se lo llevaron sentí pena por él. Mejido presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca me hablaba seriamente para hacerme comprender hasta qué punto sería importante el trabajo en mi futuro. Algunos hombres lo detestan. Lo hacen su enemigo. Es mejor que lo trates como a un amigo, hacer que te quiera. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa,
No te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. Prométeme, muchacho, que, si tienes un amo, trabajarás para él tanto como puedas. No te inquietes si él no aprecia tu trabajo. Recuerda que el trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza, lo convierte en un hombre mejor. Aquí se paró porque un corpulento agricultor venía hacia la valla para mirarnos con interés. Mejido le preguntó sobre su granja y sus cultivos, convenciéndolo de que le sería de gran utilidad. Tras un violento regateo con el vendedor de esclavos, el granjero sacó una gran bolsa de oro de entre sus ropas y poco después Mejido seguía a su nuevo amo y desaparecía. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que no pasaría una noche más allí sino que al atardecer llevaría el resto de esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperando de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había algún pastelero. ¿Para qué un buen pastelero como vos necesita un pastelero de calidad inferior? Le dije acercándome, ¿no sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de vuestro oficio? Miradme, soy joven, fuerte y me gusta trabajar. Dadme una oportunidad y haré todo lo que pueda para llenar de oro vuestra bolsa. Quedó impresionado por mi buena voluntad y comenzó a regatear con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendieran a un carnicero. Para mi gran alegría, al final se cerró el trato y me fui con mi nuevo amo pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Mi nueva casa era de mi agrado. Nananaid, mi amo, me enseñó a moler la cebada en un cuenco de piedra del pato, a hacer un fuego en el horno y finalmente a moler muy fina la harina de sésamo para hacer los pasteles de miel. Yo dormía en el granero en que guardaba el cereal. La vieja esclava, la criada Svesi, me alimentaba bien y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas más difíciles. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo que había deseado ardientemente y en ella esperaba encontrar una vía para ganar mi libertad. Pedí a Nananaid que me enseñara a amasar y cocer el pan, y lo hizo, contento por mi buena voluntad. Más tarde, cuando ya dominaba estas técnicas le pedí que me mostrara cómo hacer los pasteles de miel y pronto hice toda la pastelería. Mi amo estaba contento de poder no hacer nada pero Svesi sacudía la cabeza en signo de desaprobación. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, declaraba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nananaid estaría de acuerdo en que buscara un empleo provechoso para las tardes, trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea, ¿por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Presenté mi plan a Nananaid de la siguiente manera: si una vez haya terminado la pastelería, puedo disponer de mis tardes para haceros ganar más dinero a vos, ¿no sería justo que compartierais parte de las ganancias conmigo? Así tendré un dinero propio para poder comprar las cosas que todo hombre desea y necesita. Es bastante justo, admitió. Cuando le presenté mi plan para vender pasteles de miel, estuvo muy contento. Mira qué haremos, sugirió. Los venderás a 1 céntimo el par, me devolverás la mitad de lo que ganes para pagar la harina, la miel y la leña necesaria para cocerlos. Yo me quedaré con la mitad del resto y la otra mitad será para ti. Estaba bien contento de aquella generosa oferta que consistía en darme la cuarta parte de mis ventas. Aquella noche trabajé hasta tarde para fabricar una bandeja sobre la que colocar los pasteles. Nananaid me dio uno de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto decente y Svesi me ayudó a arreglarlo y lavarlo. El día siguiente hice una cantidad de más de pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por la calle. Los pasteles tenían aspecto de estar bien cocidos y ser apetitosos. A un principio nadie parecía interesado y me desanimé, pero continué y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre, empezaron a comprar y muy pronto la bandeja estaba vacía. Nananaid estaba muy contento de mi éxito y me pagó mi parte gustoso. Yo estaba encantado de tener algún dinero.
Megido tenía razón cuando decía que el amo aprecia los trabajos de un buen esclavo. Aquella noche estaba tan excitado por mi éxito que apenas pude dormir e intenté calcular cuánto podía ganar en un año y cuántos años necesitaría para comprar mi libertad. Pronto encontré clientes regulares paseándome con la bandeja de pasteles. Uno de ellos no era otro que tu abuelo, Arad Gula. Era vendedor de alfombras y las vendía a las amas de casa. Iba de un extremo a otro de la ciudad acompañado de un burro cargado de alfombras y de un esclavo negro que lo cuidaba. Compraba 2 pasteles para él y 2 para su esclavo, siempre se entretenía a hablar conmigo mientras los comían. Tu abuelo me dijo una cosa que recordaré siempre. Me gustan tus pasteles, muchacho, pero me gusta aún más el ardor con que los vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito. Puedes comprender, Haden Gula, lo que esas palabras de aliento significaron para un joven esclavo, solo en una gran ciudad, que luchaba contra sí mismo para encontrar una puerta de salida a su humillación. A medida que los meses pasaban, iba engrosando mi bolsa, que empezaba a tener un peso reconfortante colgada de mi cinturón. El trabajo se había convertido en mi mejor amigo, como había predicho Megido. Yo estaba feliz pero Sveci se mostraba intranquila. Temo por tu amo, pasa demasiado tiempo en las casas de juego, protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo Megido en la calle. Llevaba 3 asnos cargados de verduras al mercado. Estoy muy bien, dijo, mi amo aprecia mi trabajo y ya soy capataz. Mira, me confía los productos que vende en el mercado e incluso ha reclamado a mi familia. El trabajo me ayuda a recuperarme de mi gran desgracia y algún día me ayudará también a comprar mi libertad y a volver a tener una granja. Pasó el tiempo y cada día Nana Night tenía más prisas por verme llegar después de mi venta. Esperaba mi vuelta, contaba impaciente el dinero y lo dividía. Me presionaba para que buscara nuevos clientes y aumentara mis ventas. A menudo iba más allá de las puertas de la ciudad para buscar a los vigilantes de los esclavos que construían las murallas de la ciudad. Detestaba ver aquellas escenas desagradables, pero encontraba que los vigilantes eran compradores generosos. Un día vi sorprendido a Sábado que esperaba en fila para llenar de ladrillos su cesto. Estaba flaco y encorvado y su espalda estaba llena de cicatrices y llagas producidas por los látigos de los vigilantes. Me dio pena y le di un pastel que aplastó contra su boca como un animal famélico. Viendo el ansia que se reflejaba en su mirada, corrí antes de que pudiera atrapar mi bandeja. ¿Por qué trabajas tan duramente?, me preguntó un día Arad Gula, casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy, ¿te acuerdas? Le dije lo que me había contado Megido sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le dije que ahorraba para comprar mi libertad. ¿Qué harás cuando seas libre?, preguntó. Tengo la intención de hacerme mercader, respondí. Entonces me confió algo que nunca había sospechado. Tú no sabes que yo también soy esclavo, soy socio de mi amo. Calla, ordenó Haden Gula, no escucharé mentiras difamatorias sobre mi abuelo. No era ningún esclavo. Sus ojos brillaban de cólera. Sarrunada permaneció en calma. Lo honro por haberse elevado desde su desgracia y haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. ¿Y tú, su nieto, estás hecho de la misma madera? ¿Eres tan hombre como para hacer frente a la realidad o prefieres vivir con falsas ilusiones? Haden Gula se irguió en la silla, y respondió con la voz ahogada por una profunda emoción. Todo el mundo amaba a mi abuelo, sus buenas acciones fueron incontables. No fue él quien, cuando llegó el hambre, compró grano en Egipto y lo transportó en su caravana para distribuirlo entre la gente y que así no murieran de hambre. ¿Por qué decís que no era más que un despreciable esclavo de Babilonia? Si siempre hubiera sido un esclavo, tal vez habría sido despreciable, pero cuando, gracias a su esfuerzo se convirtió en un gran hombre en Damasco, seguro que los dioses le perdonaron sus desgracias y lo honraron con su respeto, respondió Sarrunada. Tras decirme que era un esclavo me dijo hasta qué punto ansiaba recobrar su libertad. Ahora que poseía suficiente dinero para comprarla, estaba preocupado por lo que haría en el futuro.
Ya no hacía buenas ventas como antes y temía el momento en que careciera del apoyo de su amo. Me indigné por su indecisión. No te ates más a tu amo. Encuentra de nuevo la sensación de ser un hombre libre, actúa como tal y triunfa como tal. Decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo. Continuó su camino diciéndome que estaba contento de que lo hubiera hecho avergonzarse por su cobardía. Un día fui fuera de las murallas y me extrañó ver allí un gran gentío. Cuando pregunté a un hombre que pasaba me respondió, ¿no lo has oído? Han llevado ante la justicia a un esclavo fugitivo que había matado a un guardián y lo flagelarán hasta la muerte. Incluso el rey en persona estará presente. El gentío era tan numeroso cerca del poste de flagelación que temí acercarme más por miedo a que volcaran mi bandeja de pasteles de miel. Entonces subí a la muralla inacabada para mirar por encima de las cabezas. Tuve la suerte de ver a Nabucodonosor en persona que avanzaba en su carro dorado. Jamás había visto una magnificencia tal, ropas semejantes, paños de tejido dorado guarnecidos de terciopelo como aquellos. No pude ver la flagelación, pero pude oír los gritos desgarradores del pobre esclavo. Me pregunté cómo alguien tan noble como nuestro noble rey podía aceptar ver un sufrimiento tal, pero cuando vi que reía y bromeaba con sus nobles, supe que era cruel y entendí por qué imponían a los esclavos que construían las murallas aquellas inhumanas tareas. Una vez muerto el esclavo, colgaron su cuerpo de una pierna en el poste para que todo el mundo pudiera verlo. Cuando la muchedumbre se comenzó a dispersar, me acerqué a él, sobre su pecho reconocí el tatuaje de las dos serpientes abrazadas. Era pirata. Asterisco. Las costumbres de los esclavos de la antigua Babilonia, aunque nos parezcan contradictorias, estaban severamente por la ley. Un esclavo, por ejemplo, podía poseer bienes de todo tipo, incluso otros esclavos sobre los que su amo no tenía ninguna potestad. Los esclavos se casaban libremente con no esclavos. Los hijos de mujeres libres eran libres. La mayoría de los comerciantes de la ciudad eran esclavos, muchos de estos tenían negocios con sus amos y eran ricos. Cuando volví a ver a Arad Gula, era ya otro hombre. Me recibió lleno de entusiasmo. Mira al esclavo libre. Tus palabras fueron mágicas. Ya mis ventas y beneficios aumentan, mi mujer está encantada. Ella era una mujer libre, la sobrina de mi amo, y desea ardientemente que nos mudemos a un pueblo donde nadie sepa que yo he sido esclavo. De esta manera nuestros hijos estarán a salvo de todo reproche sobre la desgracia de su padre. El trabajo ha sido mi mejor ayuda, me ha hecho capaz de recuperar la confianza y la habilidad para vender. Estaba encantado de haberlo podido ayudar aunque solo hubiera sido para devolverle los ánimos que él me había dado. Una noche, Ceci vino a verme angustiada. Tu amo está en problemas. Tengo miedo por él. Hace unos meses perdió mucho dinero en el juego, ya no paga al granjero la harina y la miel, ya no paga al prestamista. Y ahora están enfadados y lo amenazan. ¿Por qué debemos preocuparnos por sus locuras?, dije sin pensar. No somos sus guardianes. Loco, no comprendes nada. Ha dado tu título al prestamista como aval. Según la ley, puede reclamarte y venderte. No sé qué hacer, es un buen amo. ¿Por qué se ha de abatir sobre él una desgracia así? Los temores de Sveci eran fundamentados, mientras hacía los pasteles el día siguiente por la mañana, llegó el prestamista con un hombre que se llamaba Sasi. Ese hombre me miró y dijo que le parecía buen trato. El prestamista no esperó a que llegara mi amo y le dijo a Sveci que le informara de que me habían llevado. Con solo la ropa que tenía encima y mi bolsa fuertemente atada a mi cinturón, me obligaron a alejarme de los pasteles sin acabar. Me habían alejado de mis deseos más profundos como el huracán arranca el árbol del bosque y lo arroja en el tempestuoso mar. Una casa de juego y la cerveza de cebada me volvían a causar desgracias. Sasi era brusco, tosco. Mientras me conducía a través de la ciudad, le iba contando el buen trabajo que había hecho para Nana Naid y le decía que esperaba hacer lo mismo por él. Su respuesta no me dio ningún ánimo. No me gusta ese trabajo, ni tampoco a mi amo. El rey le ha ordenado que me envíe a construir una parte del Gran Canal.
Mi amo me ha dicho que comprara más esclavos, que trabajara duro y que acabara rápidamente. ¿Cómo se puede acabar un trabajo tan enorme rápidamente? Imagina el desierto sin árboles, tan solo pequeños arbustos y un sol tan ardiente que el agua de nuestros barriles se calentaba tanto que nos costaba poderla beber. Después imagina filas de hombres que bajan a un profundo agujero y suben arrastrando pesados cestos llenos de tierra por senderos polvorientos, de sol a sol. Imagina la comida servida en abrevaderos que usábamos como cerdos. No teníamos tiendas ni paja para las camas. En esta situación me encontré. Enterré mi bolsa en un sitio marcado preguntándome si algún día saldría de allí. Al principio trabajaba con buena voluntad, pero a medida que los meses pasaban, sentía como se me quebraba el alma. Luego la fiebre se apoderó de mi cuerpo contusionado. Perdí el apetito y apenas podía comer el cordero y las verduras que nos daban. Por la noche daba vueltas en mi camastro sin poderme dormir. En mi miseria me preguntaba si no era el mejor el plan de Sabado, holgazanear e intentar no partirse el espinazo trabajando. Entonces recordé la última vez que lo había visto y me di cuenta de que su plan no era bueno. En mi amargura pensé en Pirata y me pregunté si no era preferible luchar y matar. La memoria de su cuerpo ensangrentado me recordó que también su plan era inútil. Entonces me acordé de Mejido, sus manos eran profundamente callosas a fuerza de trabajo pero su corazón estaba ligero y en su rostro había felicidad. Su plan era el mejor. Sin embargo, yo estaba tan dispuesto a trabajar como Mejido, él no habría trabajado más duramente. ¿Por qué mi trabajo no me proporcionaba felicidad y éxito? ¿Era el trabajo lo que había dado la felicidad y el éxito a Mejido o estos eran bienes en manos de los dioses? ¿Trabajaría el resto de mi vida sin satisfacer mis deseos, sin éxito ni felicidad? Todas estas preguntas se agolpaban sin respuesta en mi mente. Estaba dolorosamente confuso. Varios días más tarde, cuando ya me creía al límite de mis fuerzas y mis preguntas continuaban sin respuesta, Sasi me hizo buscar. Mi amo había hecho venir a un mensajero para llevarme a Babilonia. Cavé para recuperar mi precioso saquito, lo escondí entre mis harapos y partí. Al marchar, aquellos mismos pensamientos siguieron pasando raudos por mi cerebro febril, como un huracán dando vueltas a mi alrededor. Me pareció vivir la extraña letra de una canción de Arrun, mi ciudad natal. Mira al hombre que como un torbellino se comporta como la tormenta, que en su carrera nadie puede seguir y su destino nadie puede predecir. ¿Era mi destino ser castigado por no sabía qué? ¿Qué miserias y decepciones me esperaban? Imagina mi sorpresa cuando, al llegar al patio de la casa de mi amo, vi a Arad Gula que me esperaba. Me ayudó a entrar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo. Por el camino le habría seguido como un esclavo sigue a su amo, pero no me lo permitió. Pasó su brazo por mis hombros y me dijo, te busqué por todas partes. Cuando ya no tenía esperanzas, encontré a Svesi, quien me contó la historia del prestamista que me condujo hasta tu noble amo. Él ha negociado con dureza y me ha hecho pagar un precio desorbitado, pero tú lo vales. Tu filosofía y tu audacia han inspirado mi éxito actual. La filosofía de Mejido, no la mía, interrumpí. La de Mejido y la tuya. Gracias a los dos, ahora vamos a Damasco, donde te necesito como socio. Mira, exclamó, dentro de un momento serás un hombre libre. Diciendo esto sacó del interior de su ropa una tablilla de barro que era mi título. La levantó por encima de su cabeza y la tiró con fuerza contra el pavimento de piedra para romperla en 1000 pedazos. Pisó con alegría los añicos hasta que quedaron reducidos a polvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Sabía que era el hombre más afortunado de Babilonia. ¿Ves? El momento de mayor angustia, el trabajo resultó ser mi mejor amigo. Mi buena voluntad de trabajar me permitió no tener que ir con los esclavos que construían las murallas. E impresionó a tu abuelo hasta el punto de que me quisiera hacer su socio. Entonces, ¿el trabajo era la clave secreta de los shekels de oro de mi abuelo? Preguntó Haden Gula. Era la única que tenía cuando yo lo conocí, respondió Sarrunada. A tu abuelo le gustaba trabajar,
los dioses apreciaron sus esfuerzos y lo recompensaron generosamente. Empiezo a entender, Jadengula hablaba mientras pensaba. El trabajo atrajo a sus numerosos amigos que admiraban su perseverancia y el éxito que le proporcionaba. El trabajo le dio los honores que apreciaba tanto en Damasco. El trabajo le aportó todas esas cosas de las que he disfrutado. Y yo creía que el trabajo era solo para los esclavos. La vida está llena de numerosos placeres de los que puede gozar el hombre, comentó Sarrunada, y cada uno tiene su lugar. Estoy contento de que el trabajo no esté solo reservado a los esclavos. Si así fuera, me vería privado de mi mayor placer. Hay muchas cosas que me gustan, pero nada reemplaza al trabajo. Sarrunada y Jadengula pasaron por la sombra de las elevadas murallas hacia las macizas puertas de bronce de Babilonia. A su llegada, los guardias de la puerta se pusieron firmes y saludaron respetuosamente al honorable ciudadano. Con la cabeza bien alta, Sarrunada condujo la larga caravana a través de las puertas y por las calles de la ciudad. Siempre he querido ser un gran hombre como mi abuelo, le confió Jadengula. Nunca había entendido qué clase de hombre era. Vos me lo habéis mostrado. Ahora lo entiendo, lo admiro aún más y me siento más determinado a convertirme en un hombre como él. Temo no poderos pagar nunca por haberme dado la auténtica clave de su éxito, a partir de hoy la usaré. Empezaré humildemente, como él, y eso será más acorde con mi verdadera condición que las joyas y las bellas ropas. Y diciendo esto, Jadengula retiró los anillos de sus dedos y los pendientes de sus orejas. Aflojó las riendas de su caballo, retrocedió unos pasos y se colocó tras el jefe de la caravana con un profundo respeto. Parte 11. Un resumen histórico de Babilonia. No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso, rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas en un exuberante clima tropical. No era el caso, se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates en un valle árido y plano. No había bosques, minas, ni tan solo piedra para la construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre, todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Babilonia poseía tan solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a una de las más grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua al fértil suelo. Estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que lo habían sido nunca. Afortunadamente, Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y los saqueos. Aunque la ciudad se embarcó en diversas guerras, estas fueron locales o eran para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad, cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una desierta ruina. Estaba situada en Asia, a unos 1000 kilómetros del Canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre el Ecuador, parecida a la de Yume, Arizona, y poseía un clima semejante al de esta ciudad, caliente y seco. El Valle del Éufrates, en otro tiempo populosa región agrícola, es hoy una llanura árida barrida por el viento. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades y las largas caravanas de los ricos comerciantes ya no existen.
Las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsisten gracias a sus pequeños rebaños. La región está salpicada de colinas. Al menos durante siglos fueron consideradas como tales, pero los fragmentos de alfarería y ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron finalmente la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas eran antiguas ciudades, las podríamos llamar tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ella el polvo del desierto durante 20 siglos. Las murallas, originalmente construidas de ladrillo, se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra. Así es hoy en día la rica ciudad de Babilonia, un montón de tierra abandonado hace tanto tiempo que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles, los nobles templos y los palacios. Algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónica y las de las otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se han demostrado de manera fehaciente algunas fechas que se remontan hasta los 8.000 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuando hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron, de este modo, establecer la relación entre su calendario y el nuestro. Así se pudo calcular que hace 8.000 años, los sumerios que ocupaban Babilonia vivían en ciudades fortificadas. No se puede calcular desde cuándo existían dichas ciudades. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes. Tanto como puede remontarse en el pasado la historia escrita, fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros, y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivado. Los vestigios de los canales son aún visibles aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que, cuando no llevaban agua, una docena de caballos podían galopar de frente en su interior. Se los compara en amplitud con los canales más anchos de Colorado y Utah. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otro proyecto igualmente vasto: recuperar una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia tal como era durante su apogeo y nos dejó la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos presentan una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. Menciona la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada que se recogían. La gloria de Babilonia se ha apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos. En aquellos lejanos tiempos, el papel no había sido todavía inventado, y en su lugar, la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda. Cuando las acababan, las cosían y quedaban duras. Medían aproximadamente 6 por 8 pulgadas y el espesor era de 1 pulgada. Utilizaban estas tablillas de barro, como se les llama comúnmente, como nosotros las modernas formas de escritura. Se grababan leyendas, poesía, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que seguramente provenía de los archivos del almacenero del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo, 3 entregados en el mismo momento y los otros 4 a conveniencia del cliente. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de miles de ellas, protegidas por los escombros de las ciudades. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Los antiguos las consideraron comparables a las pirámides de Egipto y las situaron entre las 7 maravillas del mundo. El mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones, ni establecer su altura exacta.
Por los escritos de los antiguos se estima que medían entre unos 50 y 60 pies en la parte exterior, que estaban hechos de ladrillos cocidos y además protegidos por un profundo foso de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabopolassar, quien proyectó una construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final de las obras. Fue su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de estas murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza informó que debieron de tener alrededor de 52 metros, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 17 kilómetros y la anchura era tal, que en su parte superior podía correr un carro tirado por 6 caballos. No queda prácticamente nada de esta formidable estructura excepto una parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de ese periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes asedió Babilonia, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables y los historiadores hablan de fuerzas de 10.000 caballeros, 25.000 carros y de 1.200 regimientos de infantes de 1.000 hombres cada uno. A menudo necesitaban 2 o 3 años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de vituallas a lo largo de la línea de marcha propuesta. La ciudad de Babilonia estaba organizada casi como una ciudad moderna. Había calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que oficiaban en templos magníficos. Un muro aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que esas murallas eran más altas que las de la ciudad. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la escultura, la pintura, el tejido, el oro y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas de gusto exquisito y algunas muestras que han sido recuperadas de las tumbas de ricos ciudadanos se exponen en museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes. Por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo. Pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabónidos, rey de Babilonia, le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilonio, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad, que no opuso resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinando gradualmente hasta que, al cabo de unos siglos fue abandonada, dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volverse nunca a levantar, pero debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. Fin